Lo primero que quiero compartir, porque me parece que es una de las cuestiones para mí centrales en el campo hoy de la evaluación, fundamentalmente de la evaluación formativa, de esa idea de evaluar para aprender, que tiene que ver con la idea de la transparencia, ¿no? Con la idea de desocultar lo que siempre históricamente en la evaluación estuvo oculta. Ustedes seguramente habrán atravesado experiencias de ser evaluados sin tener la menor idea el criterio que algún docente utilizó, las discusiones de justicia, injusticia, arbitrariedad acerca de la calificación. Y entonces quería tomar un aporte, seguramente ustedes lo conocen, a Elliot Eisner desde su perspectiva del arte y de la educación, y él tiene un breve párrafo que yo se los transcribí acá, que él habla de la evaluación como crítica educativa, ¿no? Y dice que el crítico educativo de alguna manera ayuda a otros a ver lo que de otro modo permanecería oculto, ¿no? Como, de la misma manera dice, como un crítico de cine nos ayuda a ver aspectos de la película que un espectador común no vería, o si uno va a una muestra de arte, como un ciudadano, digo, no experto en el arte, seguramente si hay un guía experto en el arte nos va a mostrar aspectos de esa obra de arte que nosotros no necesariamente vemos, ¿no? Que para nosotros permanece oculto. Y entonces Eisner trae esta idea justamente para ayudar, dice, a ver los aspectos ocultos de la situación objeto, que en nuestro caso sería el aprendizaje, ¿no? Y este es para mí una idea central, porque todo lo que nosotros después hagamos en términos de cómo llevar adelante una evaluación formativa, una evaluación que acompañe trayectorias, una evaluación que permita que el estudiante se dé cuenta de cómo está aprendiendo, tiene un eje inicial que es transparentar los criterios de evaluación, transparentar aquello que es lo que nosotros vamos a mirar de las producciones y de los empeños de los estudiantes. De allí que cuando con mi colega Graciela Capelletti trabajamos en el libro de la evaluación como oportunidad, nosotros pusimos foco en esa idea de que la evaluación permita que el estudiante muestre sus logros, cuando históricamente la evaluación estuvo al servicio de mostrar las carencias, las fallas, los errores, lo que no se ha logrado. Y entendemos que hay que cambiar esa mirada y pensar la evaluación como esa posibilidad que el estudiante muestre lo que aprendió, muestre sus saberes, muestre sus logros, reconozca sus fortalezas y sus debilidades, por supuesto, para nosotros poder ayudarlos en avanzar en aquello que no han podido avanzar, y por supuesto, sin evitar o sin disociar de la certificación de los aprendizajes. Nuestro sistema educativo por el momento es con calificaciones, y no estamos diciendo, o en todo caso, si quisiéramos encarar la no calificación, no es una decisión nuestra en particular, sino tiene que ver con cómo se acreditan los aprendizajes en nuestro país. Pero en todo caso, la discusión y el debate más profundo es cómo llegamos a esa calificación, digamos. No estamos, la calificación hay que ponerla, pero hay mil maneras diferentes de abordar y de llegar a esa calificación desde un paradigma de evaluación formativa que acompañe procesos recorridos y visibilidad acerca de el qué y el cómo. Allí tenemos una idea muy importante para nosotros, que es cómo establecemos coherencia entre los modos de enseñar y los modos de evaluar. Hay muchísima investigación mostrando muchas veces que un estudiante no avanza o no aprueba una materia, y
se ha encontrado, digamos, evidencia de la dificultad de ese estudiante de avanzar o de certificar su materia cuando el modo de enseñanza es bastante contradictorio con el modo de evaluación. En el ejemplo más clásico, uno podría decir un docente que hace todo el tiempo clases expositivas y al momento de evaluar a los estudiantes les trae un caso para analizar, ¿no? Y uno diría, bueno, no hubo en la idea de la selección de cómo enseñar. La enseñanza estuvo centrada en el docente, estuvo centrada en la palabra del docente, y de repente aparece una situación donde el estudiante va a tener que poner en juego sus aprendizajes, que es absolutamente inédita, que no tuvo nada que ver con el modo en que fueron desarrollándose las clases. Y entonces ahí necesitamos volver a pensar cómo establecer coherencia entre los modos de enseñanza y los modos de evaluación. Para nosotros evaluar hacia una evaluación formativa, que es esa evaluación de proceso, es esa evaluación que nos permite acompañar a los estudiantes. Si yo les alcanzara una imagen, diría ayudar a los estudiantes a subir un escalón más en su proceso de aprendizaje, sabiendo que no todos los estudiantes suben los mismos escalones ni al mismo ritmo. Entonces, avanzar hacia una evaluación formativa implica que los estudiantes, por supuesto, con la guía, el apoyo, el acompañamiento nuestro, definan sus propias metas de aprendizaje, y eso también tiene que ver con la transparencia y la autonomía, y demuestren públicamente, y eso es compartir con otros, su progreso, su avance hacia el logro de metas. El horizonte de la evaluación formativa, lo que diría es que tendríamos que caminar hacia un estudiante que venga y nos diga, por ejemplo, mire, profe, este es la muestra, este es el material, esta es la producción, con que yo estoy mostrando lo que aprendí. Y eso es bien diferente a que seamos nosotros los que siempre pedimos tal trabajo para evidenciar aprendizajes. Obviamente estoy hablando de un horizonte y estoy hablando de un mix entre estas dos propuestas, ¿no? Yo voy a seguir pidiendo, proponiéndoles trabajos como evidencias de aprendizaje, pero también quiero desarrollar esa idea de autonomía donde el estudiante elija aquella producción que muestre lo que él aprendió, lo que él avanzó en eso que tenía que aprender. Esto, por un lado, refuerza esta dimensión social que tiene el aprendizaje, no solamente individual, cuando yo le muestro, ¿no?, a otros, a mis pares, a mis profesores, a la comunidad, muestro eso que aprendí. ¿Por qué esta propuesta, este horizonte? Porque sabemos que cada estudiante hoy aprende de manera diferente, no hay dos estudiantes que aprendan de la misma manera, no hay una única manera de ser inteligente, no hay una única manera o un único método que a todos nos resuelve cómo podemos aprender. Entonces, si existe toda esta diversidad en todos nosotros, siempre la pregunta es por qué se uniforma en una única y misma producción que se le pide a todos los estudiantes, de manera constante. Yo no tengo problema en pedir una producción igual a todos, sabiendo que no van a hacerla de la misma manera, pero también necesito variar las muestras de aprendizaje que los estudiantes nos ofrecen. A veces necesito una muestra individual de aprendizaje, a veces requiero una grupal, a veces requiero una más de desempeño, a veces necesito una producción que el estudiante haga por escrito, a veces, o sea, necesito diversidad de producciones, justamente atendiendo a que cada uno de nosotros aprendemos y demostramos nuestros aprendizajes de manera diferente. Para que nosotros podamos instalar
esta idea de evaluación formativa en las aulas, es necesario, uno diría, algunos requisitos previos. Y esos requisitos tienen que ver con promover una cultura adentro de las aulas y obviamente adentro de la institución, de aprendizaje colaborativo, porque las prácticas de evaluación formativa, por ejemplo, requieren mucha retroalimentación entre pares, y si yo tengo grupos sumamente competitivos, por ejemplo, y no colaborativos, se hace difícil las prácticas de retroalimentación entre pares. Promover una cultura de reflexión, o sea, ofrecer tiempo, espacio, instrumentos para que los estudiantes puedan reflexionar acerca del proceso y del recorrido, tema que en las artes es mucho más habitual que en otras disciplinas, pero no siempre ese tiempo y espacio, porque vieron, siempre corremos detrás de los programas, de terminar todo lo que hay que enseñar, y la reflexión sobre la propia práctica para tomar conciencia de cómo estoy aprendiendo, no solamente de qué estoy aprendiendo, bueno, requiere de tiempo, espacio e instrumentos de reflexión, una cultura de autonomía, porque en general, y hablo genéricamente, no hablo de ninguna escuela en particular, nosotros formamos docentes, estudiantes bastante dependientes. Profe, ¿está bien esto? Profe, aprobé. Profe, en la universidad, por ejemplo, profe, ¿esto entra para el parcial? ¿No? Esas preguntas en general dan cuenta de un altísimo grado de dependencia, ¿no? Que les parece que está bien si nosotros les decimos que está bien. Y nosotros queremos caminar hacia un estudiante más autónomo, porque vivimos en un mundo incierto, cambiante, complejo, donde necesitamos que los estudiantes desarrollen su capacidad de autonomía para poder seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, para poder cambiar de un día para otro como la pandemia nos hizo cambiar, de respeto por el otro en el sentido más profundo del respeto, que es mostrar, por ejemplo, una producción mía que es bien distinta a la producción de otro, y que no hay una correcta o incorrecta, sino ese respeto, que este es el modo en que yo puedo mostrar, plasmar esta producción, distinta a la del otro, y que eso sea en un marco de respeto, de seguridad y confianza para decir, no sé cómo avanzar, necesito ayuda, me equivoqué, y que esto sea parte de la construcción colectiva dentro del aula, y de un alto grado de protagonismo, como les decía antes, un poco cambiando la idea de cómo un estudiante se puede apropiar no solamente de sus procesos de aprendizaje, sino también de sus procesos de evaluación. En los procesos de evaluación es donde nosotros vemos la menor participación de los estudiantes, con un proceso, por un lado, de ajenidad, ¿no? Para los estudiantes el proceso de evaluación es nuestra, de profesores y profesoras. Y cuando uno les pregunta, miren, es muy clásico, si sabe por qué se sacó una calificación baja, habitualmente dice, me puso un 2, ¿no? Yo estaba sentada allí cómodamente y me vino el 2. Obviamente si se sacan un 10, yo me saqué el 10, yo estudiante. Por un lado eso, y por otro lado, las atribuciones que los estudiantes hacen a sus aprendizajes, logrados o no logrados, que los psicólogos llaman a esto atribución a causas externas, ¿no? Y entonces dicen, por ejemplo, porque le preguntamos por qué te fue mal, me tocó el tema más difícil. No tuve suerte, se cortó la luz en mi casa, perdí la mochila, ¿no? Cuestiones que tampoco diría me perdí la mochila, me robaron la mochila. O sea, hay algo de yo no tengo que ver con esto. Al revés, si uno le pregunta por qué te fue bien, por qué sacaste, digamos, una buena calificación, tuve suerte, me tocó el tema más fácil, me puse la remera que uso siempre cuando uso, ¿no? Vieron de cábala, que son atribuciones que no tienen que ver con lo que él hizo en su esfuerzo, en su recorrido, en su búsqueda, en su
pedido de ayuda, ¿no? Y entonces eso significa, o eso trae como consecuencia mucha ajenidad con el proceso de evaluación por parte de los estudiantes. También nosotros necesitamos, para poder evaluar de manera formativa, tomar en consideración los aportes de las teorías del aprendizaje, o sea, cómo hoy los distintos expertos, investigadores, consideran que es aprender, porque, por ejemplo, si yo pienso que aprender es repetir, voy a evaluar a un estudiante cuando repite de la mejor manera posible lo que dijo un autor o lo que pintó un pintor, ¿no? Si yo pienso que aprender, por ejemplo, es tener una capacidad para usar flexiblemente los conocimientos, para analizar un caso, para resolver un problema, si pienso que eso es aprender, el modo en que voy a evaluar va a considerar este modo en que yo entiendo el aprendizaje. Entonces recuerden que venimos de modelos conductistas, donde aprender y aprobar algo era por repetición, y cuanto más idéntico lo que yo hago a lo que el profesor dijo, enseñó, o el texto que nos inspiró supuestamente, mejor nos iba. Y después esas teorías fueron cambiando. Hoy, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo hay mucha cantidad de estudiantes diagnosticados con déficit de atención, por ejemplo. Y yo recuerdo con muchísima claridad, a pesar de que pasaron muchos años de estar en una escuela en Chile y mostrarme el equipo de docentes, la cantidad de estudiantes que había con déficit de atención por año, por grupo. Entonces, un grupo de 30 estudiantes en un curso tenía 22 diagnosticados o definidos como déficit de atención. Y entonces uno, digo, con un poco de humor tragicómico, podría preguntarse si hubo alguna mutación genética en esa edad, en esa corte, en esa generación, o uno podría preguntarse cómo entienden prestar atención. Y claramente prestar atención antes era sentate derechita, mírame a mí y no hagas ninguna otra cosa. Y nosotros sabemos hoy, por ejemplo, que los adolescentes hacen muchas cosas al mismo tiempo. Chatean, cenan, hablan por teléfono, resuelven la tarea y están mirando una serie en internet. Nosotros después podemos discutir qué necesidad de concentración necesitan para hacer determinados tipos de tareas, pero claramente esa idea de prestar atención cambió. Y eso es otro ejemplo, digamos, de cómo necesitamos los aportes de las teorías del aprendizaje, de las teorías de la motivación. Cuando nosotros planificamos la enseñanza, también al mismo tiempo tenemos que planificar la evaluación. Y eso también es un cambio de lo que tradicionalmente se hacía, era que uno planificaba la enseñanza y al final tomaba una prueba escrita. Inclusive, no sé si ustedes se formaron así, pero en la formación de los profesorados, cuando te enseñan a planificar, te enseñan con una planilla, ¿no?, que dice objetivos, contenidos, actividades, recursos, tal vez tiempo, y la última columna, flaquita, 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 dice evaluación, y dice prueba escrita, trabajo práctico, y es todo lo que dice acerca de la evaluación. Cuando nosotros hoy planificamos la enseñanza, tenemos que planificar al mismo tiempo la evaluación, en principio la evaluación formativa. Definir, por ejemplo, en qué momentos del trabajo con ese proyecto, con esa unidad, vamos a recoger información, o sea, evidencias de aprendizaje. Necesitamos al inicio de una unidad o un proyecto compartir con los estudiantes los criterios de evaluación, transparentar, compartir también los objetivos de aprendizaje, pero no en términos de que se los leo el primer día, porque vieron lo que uno lee el primer día de clase, en general entra por un oído y a los 2 segundos salió por el otro, y los estudiantes no se apropian de eso.
Trabajar con los criterios de evaluación significa dedicarle un tiempo, por ejemplo, a compartir los criterios y pedirles que nos expliquen con sus propias palabras qué entendieron que vamos a mirar de las producciones de ellos. Guardar trabajos, por ejemplo, de estudiantes de este año, por supuesto sin identificar, y ofrecerles esos trabajos el año que viene y pedirles que digan cuál para ellos es el mejor y por qué, y entonces allí estarían discutiendo criterios de evaluación. Bueno, o sea, muchas prácticas de enseñar a trabajar con objetivos y criterios de evaluación. Diseñar instrumentos de evaluación, o sea, los instrumentos de evaluación no son solo las pruebas escritas u orales. Un trabajo práctico es un instrumento de evaluación. Un podcast grabado por los estudiantes es un instrumento de evaluación. Un video es un instrumento de evaluación, es decir, definir cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar y definir a lo largo de ese proyecto cuándo y cómo vamos a retroalimentar a los estudiantes, cuándo vamos a proponer prácticas de autoevaluación, cuándo vamos a proponer prácticas de retroalimentación entre los estudiantes. Entonces, las 6 ideas principales de este enfoque de, digamos, evaluación formativa, que fue cambiando a conceptos de evaluar para aprender, que es la misma línea de la evaluación formativa, solo que con nuevas investigaciones y nuevas producciones, son estas 6 ideas: transparentar los criterios de evaluación, utilizar diversidad de instrumentos de evaluación, promover evaluaciones auténticas. Evaluaciones auténticas son las evaluaciones que el estudiante tiene que resolver vinculado a los contextos reales, a los problemas del mundo real, en lugar de las evaluaciones tradicionales que le hacen repetir lo que llamamos conocimiento declarativo. El estudiante dice saber, por ejemplo, que San Martín cruzó los Andes, pero no tiene la menor idea de qué significado, qué sentido y qué tiene que ver lo que pasa en nuestro país hoy con aquella gesta de San Martín, ¿no? Entonces las evaluaciones auténticas toman los problemas del contexto, de la comunidad, del mundo que nos rodea, los desafíos, las preguntas potentes, los casos, ¿no? Todo eso, y se constituyen en evaluaciones llamadas auténticas. Promover autoevaluación y retroalimentación entre pares, como la 4ª idea central. Favorecer procesos de metacognición, que son los procesos de aprender a aprender, a darme cuenta no solamente qué estoy aprendiendo, sino cómo estoy aprendiendo, y a ofrecer retroalimentación formativa de nosotros, profesores y profesoras, a los estudiantes, pero también de los estudiantes entre sí. Entonces, siempre a mí me gusta después mostrar ejemplos, porque si no, vieron que te dicen muy linda la teoría, pero vení vos al curso y hacelo. Entonces, a mí me gusta también compartir ejemplos, que muchos de estos ejemplos que van a ver son producidos por los propios profesores, profesoras en distintos cursos, en distintas instancias. Este es un ejemplo de autoevaluación. Hay muchísimos ejemplos de esto, yo solo les comparto algunos, y ustedes pueden diseñar los propios. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué voy a hacer la próxima vez? Ahora, este ejemplo de autoevaluación es imposible de ser respondido si no tengo como estudiante, si no hemos compartido primero los criterios de evaluación, los objetivos que yo tengo que lograr, porque fíjense si no cómo yo lo contestaría si ustedes me dan esta autoevaluación y nunca hemos trabajado con los criterios y con las metas o objetivos. ¿Qué estoy haciendo bien? Todo. ¿Qué puedo mejorar? Nada. ¿Cómo puedo mejorar? Ni idea. ¿Qué voy a hacer la próxima vez? Lo mismo. Y ustedes díganme si eso es una actividad de autoevaluación. Evidentemente no hay nada allí que me permita a mí revisar mi propia producción. Y lamentablemente muchas veces se usan estos instrumentos porque parece que están de moda y queda bien hacerlos, pero en realidad no producen ningún impacto, que es lo que la evaluación formativa intenta,
que produzca impacto en términos de mejora de los aprendizajes y mayor conciencia de cómo estamos aprendiendo. Otro ejemplo, ¿qué aprendiste? Y la primera pregunta la pueden contestar, ¿vieron? Para quedar bien con nosotros. ¿Qué aprendiste? Y te dicen, te recitan muchos temas de los que uno habló en la clase. Pero sabemos que es absolutamente declarativo. Pero si le pregunto, ¿cómo sabes que aprendiste? ¿Y qué te ayudó a aprender? Estoy entrando en un campo donde él tiene que ir a mirar, él o ella, su propia producción. El uso de rúbricas. Las rúbricas, y acá hay muchísima discusión acerca de las rúbricas, porque algunos plantean que de alguna manera son un corset, y la verdad es que la rúbrica es un corset si yo la utilizo como un corset, pero si yo la utilizo bien es un mapa de ruta, es una guía que lo que hace es mostrar de un aprendizaje de manera descriptiva, no valorativa. Fíjense en la capacidad, por ejemplo, de un estudiante de analizar, indaga las posturas presentadas con profundidad y detalle, justifica todos los puntos principales, explora y evalúa los argumentos a favor y en contra. Si yo avanzo, fíjense, al nivel más bajo, al último, diría, no dice el estudiante no tiene capacidad de análisis, dice presenta dificultades para indagar las posturas presentadas, ausencia de justificación, o sea, el estudiante siempre pensamos que no es que no lo hace porque no quiere en general, sino seguramente hay algo de dificultad en su recorrido, en su trayecto, en su contexto familiar, etc. Y entonces lo que les mostramos es distintos grados en que ese aprendizaje, es decir, las distintas calidades de un aprendizaje. Las rúbricas se diseñan en conjunto, porque es importante la mirada de muchos ojos. Nunca hay una versión definitiva, porque yo hago esta rúbrica, pero después cuando la voy a compartir y trabajar con los estudiantes, y los estudiantes hacen sus trabajos con estas rúbricas, me voy a dar cuenta que me quedé corta, que me falta agregar cosas que no había pensado y que los estudiantes hacen, ¿no? Entonces, siempre trabajamos con anteúltimas versiones de las rúbricas. Son flexibles, las vamos modificando a partir de lo que va sucediendo en la clase con la rúbrica. Los estudiantes las tienen que usar para autoevaluarse. Si un estudiante, por ejemplo, se ubica supónganse en el segundo nivel en la exploración de fuentes, y yo pienso que está en el tercero, voy a dialogar con el estudiante, pero no en un ejercicio de quién tiene razón. Mostrame en tu producción por qué vos te señalás en ese nivel y yo te voy a mostrar lo que yo encontré en tu producción, ¿no? Y es una construcción dialogada de lo que los estudiantes hacen. También tenemos como instrumento los protocolos, ustedes seguramente ya lo conocen, pero los protocolos son retroalimentaciones que nos permiten focalizar en algunos aspectos de la producción del estudiante. ¿Por qué focalizar? Por dos razones. Una es que si yo soy un docente y tengo muchísimos cursos, no puedo hacer una retroalimentación escrita, narrativa, para cada producción de cada estudiante, si yo tengo 120 estudiantes, ¿no? Todas las semanas en distintos colegios en los que trabajo. Entonces, la focalización me ayuda a usar una herramienta como esta, que se llama protocolo, para devolver, retroalimentar a los estudiantes, como verán, tres aspectos: que siga haciendo algo que está haciendo bien, que empiece a hacer algo que hasta ahora no hizo, y que revise algún aspecto que tiene que mejorar. Pero no solamente es para mí, si tengo muchos estudiantes, sino ustedes imaginen, un estudiante de primer año, no sé, tiene 10 materias, 12 materias. Imagínense que cada profesor le devolviera una retroalimentación narrativa de una carilla y el estudiante se encontrara con 12 narrativas que tiene que leer y mejorar
y modificar. Bueno, renuncian, ¿no? Algunos, otros obsesivamente no, pero es como muy difícil. Si yo quiero que el estudiante tome la retroalimentación y efectivamente haga algo con ella, cuando trabajo focalizado con pocas cosas para que mejoren, el estudiante es mucho más probable que tome esa retroalimentación y efectivamente mejore. Pero si yo le digo 25 cosas que tiene para revisar y mejorar, es muy difícil que lo pueda hacer. Acá tienen otro protocolo que se llama escalera de feedback, originalmente inventada, diseñada por Daniel Wilson de la Escuela de Educación de Harvard. Valorar 2 fortalezas del trabajo del estudiante, porque no alcanza con decirle muy lindo tu trabajo, sino necesito, además de decirle muy lindo tu trabajo para impactar positivamente en su autoestima, necesito decirle qué es lo que hizo bien, porque a veces hace algo bien y no se da cuenta qué es lo que hizo bien. El segundo elemento es, le comparto alguna pregunta, me pregunto o me inquieta y le comparto algo que su producción me dejó pensando o me inquieta a mí, y no necesariamente lo inquieta al estudiante, pero yo le presto mi cabeza con mi inquietud o con mi pregunta y le ofrezco una sugerencia que también tiene que ser bien específica. No me alcanza con decirle te sugiero que trabajes mejor, te sugiero que vuelvas a hacer este trabajo, porque no le estoy dando ninguna pista acerca de cómo hacerlo mejor. Entonces la sugerencia siempre tiene que ir acompañada de una información, un ejemplo, una propuesta de trabajar juntos, una propuesta de mostrarle la producción de un par, bueno, siempre con pistas acerca de cómo hacerlo mejor. También en el campo, digamos, de la retroalimentación formativa usamos tickets de salida, que es un recurso muy sencillo que lo usamos al final de una clase, donde le hacemos, por ejemplo, acá hay una idea, pero puede tener 2 o 3 ideas. Si tuvieras que enseñarle lo que has aprendido en esta clase, ¿no? A un compañero que hoy no estuvo, ¿cuáles dirías que fueron las 3 ideas más importantes a tener en cuenta? Tengo una con ese enredo. Uy, está Un ticket de salida podría ser, por ejemplo, ¿cuál es la idea más importante o cuál fue la conexión más importante que hiciste en la clase de hoy entre lo que sabías antes y lo que trabajamos hoy? ¿Cuál fue lo que te resultó más difícil de entender en la clase de hoy y qué es lo que te ayudó a aprender en la clase de hoy? Y este ticket de salida tiene varios sentidos. Lo puedo hacer anónimo, y entonces no me importa quién escribió qué cosa, pero sí es muy importante que yo junte toda la información de los tickets de salida y vuelvo a la clase siguiente y le diga a los estudiantes, ahí hay un micrófono abierto, ahí. Eh, vuelva a la clase y le diga a los estudiantes, miren, yo leí todo lo que ustedes escribieron en los tickets de salida, que fue de alguna manera, me podría decir, funcionó de retroalimentación para mí, y me entendí que lo que ustedes más necesitan es que use yo más ejemplos, porque ustedes mostraron que lo mejor o la mejor ayuda para aprender fueron los ejemplos. Entonces yo entiendo que esto es una ayuda para ustedes, con lo cual a partir de la clase de hoy yo voy a incorporar más ejemplos. Con lo cual también como mensaje les estoy diciendo, me importa lo que ustedes piensan de la clase. Y lo que ustedes dicen me ayuda a mí a pensar, a rediseñar mis clases. Y el segundo uso es que si los estudiantes firman eso que escribieron, me permitiría a mí ofrecer la retroalimentación tal vez más personalizada. Es decir, bueno, si Andrea y Pablo, supónganse que escribieron que les resulta difícil comprender X concepto explicado, yo podría retroalimentarlos a Andrea y a Pablo y decirles, bueno, miren, acá les doy un material extra de lectura para, o vengan en el recreo, y, ¿sí? Entonces cumpliría el ticket de salida esas dos funciones.
Esta para mí es una imagen que muestra la idea de retroalimentación, ¿no? La retroalimentación es ayudar, como les decía antes, a subir escalones. Hay distintas manos que ofrecen distintos tipos de ayuda, porque cada uno de nosotros como profesores retroalimentamos de manera diferente por nuestros propios estilos de enseñanza, nuestros modos de comunicar, pero siempre la idea es cómo lo ayudamos a subir un escalón más, ¿no? Y este enfoque de retroalimentación se llama formativa y es diferente de la retroalimentación tradicional que se llama correctiva. La retroalimentación correctiva le dice al estudiante, esto está bien, esto está mal, aprobaste, desaprobaste. Y esa se llama correctiva. La formativa es de diálogo, de conversaciones, de interacciones, no son unidireccionales, no le digo yo al estudiante está bien o está mal, sino las estrategias de retroalimentación formativa valoran fortalezas, formulan preguntas, ofrecen sugerencias, ofrecen andamiaje en términos de acompañamiento, ofrecen informaciones, ofrecen ejemplos, y siempre en diálogo. No siempre puedo en diálogo individual, a veces el diálogo puede ser grupal. En pandemia, por ejemplo, nosotros usamos muchísimo con estudiantes grabar audios, porque era mucho más rápido que escribir, y entonces los estudiantes nos devolvían por el mismo audio eh, en este diálogo que nosotros intentamos establecer, donde, por ejemplo, a veces les preguntamos, bueno, ¿qué entendiste de la retroalimentación que recibiste? ¿Cuál es tu próximo paso? O sea, ¿qué vas a hacer con esta retroalimentación? ¿Qué vas a hacer distinto la próxima vez? Bueno, todo esto en un modo de entender que la retroalimentación es formativa cuando un estudiante recibe información, ya sea de un par o de un docente, y usa esa información para mejorar su desempeño, su próximo desempeño, su desempeño futuro. Sumar también a todo este proceso la práctica reflexiva, y esto es para nosotros, profesores y profesoras, no para los estudiantes, pero a mí me parece que nosotros aprendemos mucho de las evidencias de aprendizaje de nuestros estudiantes, de las producciones de nuestros estudiantes, y en tono de diálogo y de conversación, como ustedes hacen en su escuela, y entonces acá les ofrezco algunos protocolos de conversación entre ustedes. Fíjense, a partir de mirar de una reunión de profesores donde miramos producciones de nuestros estudiantes, podemos trabajar con este protocolo que es ¿qué te sorprendió o te resultó interesante el trabajo de tus estudiantes? ¿Qué aprendiste acerca de cómo tus estudiantes piensan y aprenden a partir de mirar esa producción? ¿Y qué del proceso te ayudó a ver y aprender? Y eso es una linda reunión entre profesores donde cada uno puede traer respondida estas preguntas en relación a haber tomado una producción de un estudiante. ¿Qué nuevas preguntas tenés, por ejemplo, sobre enseñanza y evaluación a partir de ver los trabajos de tus estudiantes? ¿Cómo podés avanzar sobre estas nuevas preguntas? ¿Qué querrías probar en tu clase, por ejemplo, como resultado de mirar los trabajos de tus estudiantes? Este es un protocolo entre pares. A mí me gustan mucho las prácticas de observación entre pares, que son prácticas sumamente interesantes, desafiantes. Sé que la gramática escolar atenta contra esta posibilidad, pero bueno, siempre uno se las ingenia para ver cómo puede ser para invitar a un par a mirar la clase de uno y viceversa, y entonces después trabajar con un protocolo. Si vos hubieras estado en la clase en mi lugar, cómo hubieras intervenido, qué hubieras hecho distinto, qué retroalimentación le podías ofrecer al colega que fuiste a observar, qué preguntas le querrías hacer, ¿no? Que todos tienen que ver con
cómo nos seguimos nosotros formando entre nosotros y que la formación no es simplemente hacer un curso o leer un libro, sino también cómo aprendemos de nuestras propias prácticas y cómo generamos conocimiento que la sociedad no reconoce como conocimiento válido el que los docentes hacemos cotidianamente en nuestras aulas y solo reconoce los académicos, pero nosotros producimos mucho conocimiento, del llamado conocimiento práctico, pero que tiene que ver con lo que pasa en nuestras aulas. Este es otro ejemplo. ¿Qué aprendiste de oír a tu colega que te resultó interesante o sorpresivo? ¿Qué nuevas perspectivas te mostraron tus colegas cuando contaron cómo enseñaron tal o cual cosa? ¿Cómo podés usar la perspectiva de tus colegas? Entonces, para ir cerrando, digo, nos quedamos pensando que la evaluación, como podrán ver, nos lleva no solo a evaluar a los estudiantes, sino a reflexionar sobre la enseñanza. Siempre que discutimos acerca de la evaluación, en algún momento llegamos a ¿y cómo estamos enseñando? ¿No? Y mostramos cómo se articulan estas dos prácticas. Y algunas preguntas, porque ustedes saben que a mí me inquieta el tema del aula homogénea y el aula heterogénea, y entonces también en la evaluación, algunas preguntas, cómo nosotros hacemos para articular procesos, trayectorias con la acreditación, con la calificación. El mismo desafío para todos los estudiantes, el mismo instrumento de evaluación para todos los estudiantes. Cómo evaluar grupalmente, ¿no? Y sobre todo cuando los alumnos tienen opciones y pueden elegir, bueno, ¿cómo hacemos esa evaluación? ¿Cómo evaluamos los avances? Bueno, y no quise poner más preguntas porque con estas ya tenemos para bastante, pero bueno, muchas preguntas que todavía tenemos y que necesitamos abordar, sobre todo con escuelas que las consideramos inclusivas, pero inclusivas no solamente por tener estudiantes con discapacidad inclusiva, porque un niño tímido es un niño que hay que incluir, un niño hiperactivo es alguien que hay que incluir, uno que habla todo el tiempo y no lo podemos parar, hay que incluir, o sea, esa diversidad de todos los que estamos, digamos, adentro de la escuela. Y vuelvo a una idea del principio, que es el horizonte de la evaluación formativa, que cada estudiante tiene que conocer los aprendizajes esperados, y eso tiene que ver con objetivos